Vamos a iniciar hoy nuestro repaso de la parte de psiquiatría, de todo lo que aprendimos a través de esta semana. Vamos a empezar el repaso. Por favor, todos, cualquier distracción que tengan, por favor, aléjenla. Muy atentos a la revisión para que sea más fácil el proceso de aprendizaje. Vamos a recordar todo lo que aprendimos esta semana. Y lo primero fue ansiedad. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, recordemos que hay unas características típicas. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Normalmente son en mujeres en edades tempranas, en edades jóvenes, alrededor de los 20, 18, 25 años. Y esa situación de la ansiedad se puede desencadenar en que la paciente presente algo que denominamos los mood disorders. Ese mood disorders puede desencadenarse en estados de depresión y esa depresión puede llevar a la paciente a consumos de sustancias alucinógenas o al alcoholismo. Recuerda, una parte importante en psiquiatría para efectos del examen. Tenemos patologías psiquiátricas crónicas y tenemos patologías psiquiátricas agudas. Toda patología psiquiátrica, con algunas excepciones, pero en general toda patología psiquiátrica, tanto aguda como crónica, tiene un mecanismo de enfoque farmacológico. Las patologías psiquiátricas agudas, el tratamiento farmacológico ideal es la benzodiazepina. En la patología psiquiátrica crónica, el tratamiento farmacológico ideal son los inhibidores de la recaptura selectivos o no selectivos de serotonina. Pero si vas a escoger un tratamiento inicial, un tratamiento de abordaje en la patología psiquiátrica crónica, lo primero es la psicoterapia. Importante. Entonces volvemos al tema de ansiedad. Recuerda que cuando hablamos de ansiedad, más frecuente en mujeres, alrededor de los 20 años, puede desencadenarse en un mood disorder y eso puede llevar a la paciente a depresión y por lo tanto a drogadicción y alcoholismo. Entonces hablamos que esa ansiedad inicialmente la abordamos desde el desorden de ansiedad generalizada, el desorden de pánico y las fobias. Entonces hablamos que el desorden de ansiedad generalizada se presenta más como una patología crónica. El desorden de pánico se presenta más como una patología aguda. Y las fobias se desencadenan más por eventos estresantes que muestran que la patología es más aguda. Por lo tanto, partiendo de ese primer principio de cómo tratamos las patologías psiquiátricas agudas o crónicas, podemos decir que el desorden de ansiedad generalizada, la primera opción es la psicoterapia, y si vamos a dar tratamiento farmacológico, le podemos dar inhibidores de la recaptura de serotonina. Ahora, estos pacientes que tienen desorden de pánico es una expresión aguda, por lo tanto, el tratamiento se enfoca a tratar ese evento agudo, benzodiazepinas, pero también se les puede enseñar a controlar el pánico. Entonces hacemos psicoterapia a través del Cognitive Behavioral Therapy. Ahora, las fobias, recuerda que las fobias se pueden subclasificar en dos. Podemos tener fobias específicas o podemos tener fobias sociales. Y recuerda que esas fobias específicas van directamente, como su palabra lo dice, a algo específico. Entonces el paciente normalmente le tiene miedo, fobia a las alturas, a las arañas, a los payasos o a las serpientes. Entonces el paciente se ve expuesto a grandes alturas, hace la fobia, hace el desarrollo de la ansiedad. Se ve expuesto a arañas, hace el desarrollo de la ansiedad. Y recuerda que hablamos que en el tratamiento de las fobias agudas específicas podíamos hacer dos cosas: tratamiento de choque o el flooring o tratamiento de desensibilización progresiva. Entonces dábamos el ejemplo: paciente que tiene fobia a las alturas, un tratamiento de choque, subirlo al ascensor rápidamente y llevarlo hasta el piso 100 y que él enfrente esa sensación de fobia. O una desensibilización progresiva, es decirle: hoy te vas a quedar en el lobby,
mañana vas a subir al piso 10, pasado mañana al piso 20, el siguiente día al piso 30, hasta que llegue al piso 100. Progresivamente el paciente se fue exponiendo. En las fobias sociales, recuerda que es una buena pregunta de examen. Cuando tenemos una fobia social, el paciente básicamente se expresa con miedo a hablar en público y el tratamiento se hace fundamentado en beta bloqueantes. Porque es una buena pregunta, porque en ese tipo de fobia social no se van a dar benzodiazepinas, se le da al paciente beta bloqueantes. Ahora recuerda, ¿cómo identificas a un paciente con ansiedad? Entonces, uno de los primeros síntomas que aparece cuando una persona presenta ansiedad es la taquicardia. Entonces, aplicas la mnemotecnia pálpitos. Entonces, recuerda, cada que nos hablen de ansiedad, vamos a pensar en la mnemotecnia pálpitos. ¿Y qué quiere decir la mnemotecnia pálpitos? Entonces, recordemos, al paciente le dan palpitaciones. Al paciente le da sensación de ahogo. A la paciente se pone sobre alerta. Le puede generar preocupación continua. No es una preocupación normal, sino que continuamente presenta estados de preocupación. Puede generársele intenso miedo. La paciente se puede presentar con temor continuo. Y recuerda que digo paciente porque generalmente es una mujer en la pregunta del examen. Puede percibir sensación de opresión en el pecho y puede tener excesiva sudoración. Entonces, cada que el examen te hable de ansiedad, empieza a pensar en estas posibles situaciones sintomatológicas. Entonces, ansiedad, asócialo con pálpitos, asócialo a una mujer, asócialo a posibles trastornos de mood disorders, asócialo a posibles depresiones, asócialo a posible alcoholismo y piensa, patología aguda, benzodiazepinas, patología crónica, SSRI. Ahora, cuando abordamos ese desorden de ansiedad, lo clasificamos inicialmente, no es todo, pero inicialmente, en el desorden de ansiedad generalizada, el desorden de pánico y la fobia. Entonces recuerda que el desorden de ansiedad generalizada, le puedes aplicar esa mnemotecnia de pálpitos. Entonces la paciente se te torna taquicárdica, sensación de ahogo, alerta, preocupación continua, intenso miedo, temor continuo, sudoración, opresión en el pecho. Pero recuerda que en psiquiatría, además de distinguir entre una patología aguda y crónica, es importante distinguir el marco de tiempo. Entonces recuerda que en la paciente que tiene desorden de ansiedad generalizado tiene que haber más de 6 meses de síntomas y tienen que presentarse al menos 3 síntomas de somatización. Entonces, 6 meses de síntomas o más. Si la paciente tiene 4 meses de síntomas, no es un desorden de ansiedad generalizada. Entonces, eso se hace importante. Ahora, recuerda que el desorden de ansiedad generalizada son niveles bajos de ansiedad de evolución crónica. Como son niveles bajos de ansiedad, no le interfiere en su entorno social. La paciente se percibe con la ansiedad, pero le permite llevar una relación sentimental, una relación de trabajo, le permite tener su autocuidado. No llega al punto de que le prohíba o le afecte su desarrollo y desempeño diario. El desorden de pánico, recuerda que el desorden de pánico le aplicamos la mnemotecnia, coloquémoslo un poco más arriba, pánicos. Entonces, trata de asociar siempre las mnemotecnias en tu pregunta del examen para psiquiatría. Ansiedad, ¿qué le da al ansioso? Taquicardia, pálpitos. ¿Qué le da al que tiene pánico? Pánico. Entonces, asocias la mnemotecnia pánico. ¿Qué hacen los pacientes con pánico? Palpitaciones, taquicardia, sensación de ahogo. Te puede presentar ese paciente náusea o sensación de adormecimiento, que es numbness. Le puede dar al paciente intenso miedo. Le puede dar aumento de la frecuencia cardíaca, opresión en el pecho y sudoración. Recuerda, todo paciente con pánico, con ansiedad, hay que descartarle por la palpitación, alteraciones en la TSH, hipertiroidismo. Por ahogo, descartarle asma. ¿Por qué asma?
porque es una mujer alrededor de los 20 años. No es un paciente viejo. Si fuese un viejo, COPD, pero como es la característica típica de la ansiedad, es una mujer joven, a los jóvenes les da más asma que COPD. Importante. Además, punto importante, por la sensación opresiva en el pecho, hazle diferenciar con enfermedad coronaria. Pero es poco frecuente que una mujer a los 20 años se esté infartando, pero igual, por el síntoma hay que hacer diferencia. Para efectos del examen, fíjate mucho en la edad. Si te dice dolor opresivo en el pecho, el paciente está ansioso, el infarto causa ansiedad, pero te dice que es una mujer de 20 años, empieza a pensar en un desorden de pánico o en un desorden de ansiedad. Importante. Recuerda que asociado a esos pacientes que tienen desorden de pánico se puede presentar la agorafobia. Y recuerda que la agorafobia es ese miedo de ese paciente a exponerse a poblaciones, a puntos que están muy poblados. Ahora, después hablamos, recuerda que todo lo estamos haciendo en torno a la ansiedad. Ese paciente ansioso también puede presentarse con desórdenes del impulso. Entonces recuerda, en torno a la ansiedad, estamos hablando del desorden de ansiedad generalizado, de los pánicos y de las fobias. Ahora en torno a la ansiedad también nos aparecen los desórdenes del impulso. Entonces hablemos de los desórdenes del impulso. Y recuerda que esos desórdenes del impulso lo clasificamos especialmente en tres situaciones: el desorden explosivo intermitente, la cleptomanía y la piromanía. Y recuerda que hablamos que en la piromanía hay que tener cuidado con el paciente Mallinger, que es un paciente que simula, malintencionado. Es un paciente que en realidad no tiene patología psiquiátrica, sino que quiere evadir algún juzgamiento de la ley o quiere obtener algún beneficio económico. Desorden explosivo intermitente. Recuerda, todos los temas de ansiedad están más frecuentemente asociados a las mujeres que a los hombres, pero el desorden explosivo intermitente es una forma de expresión de la ansiedad que se da más frecuentemente en hombres. Entonces es importante. Y aquí el punto importante en esta situación es la violencia. Entonces recuerda que basado en ese tipo de violencia se clasifica en moderado o en severo. Entonces, si un desorden explosivo intermitente es severo, es normalmente porque ha habido algún tipo de muerte o algún tipo de amenaza de muerte. Colocábamos el ejemplo: un hombre que está manejando su carro en una interestatal o en una autopista importante, se le atraviesa en su línea de manejo, en su carril, en su línea de conducción, otro conductor imprudente. Probablemente a muchos nos pueda molestar, pero de pasar de la molestia no llegamos a algo más allá. Pero un paciente con desorden explosivo intermitente, moderado, le grita, insulta y le molesta excesivamente y posiblemente se enoja con su esposa que está al lado, con sus hijos que están atrás. Pero un paciente que ya tiene un desorden explosivo intermitente severo, posiblemente persigue a ese conductor hasta su casa y lo mata. ¿Por qué? Porque le molestó tanto esa acción que le generó ansiedad, tuvo descontrol y genera el proceso posterior. ¿Qué sucede en estos pacientes con desorden explosivo intermitente? Lo que se evalúa es, si es severo, el paciente debe ser encarcelado. Normalmente, en el moderado son 2 síntomas en un plazo de 3 meses. En el severo son 3 síntomas en un año. Entonces, el punto en el desorden explosivo intermitente es ver si ese paciente tiene que ir a la cárcel. La cleptomanía. Entonces, recuerda, cleptomanía es robar. Pero un punto importante para diferenciar un ladrón que roba para obtener beneficio económico de un paciente que tiene cleptomanía. El paciente con cleptomanía roba objetos de bajo valor. El paciente se siente culpable después del robo, por lo cual tiende a regalar el objeto o a devolverlo después de que lo ha robado. Recuerda que siempre la ansiedad es un efecto que el paciente no desea y él quiere descargar esa sensación de ansiedad. El paciente cleptómano siente la ansiedad,
pero percibe que cuando roba, descarga esa sensación de ansiedad. Cuando ha robado y ha descargado esa sensación de ansiedad, entra en conciencia y se da cuenta de lo malo que ha hecho. Por eso se siente culpable y lo devuelve. En cambio, si alguien roba objetos de alto valor, eso no es cleptomanía. Si no lo devuelve o no lo regresa, eso no es cleptomanía. Entonces, característica de la cleptomanía: aumento de la ansiedad, descarga la ansiedad con el robo, roba cosas de bajo valor, se siente culpable y las devuelve. El paciente generalmente no se asocia como peligro para la sociedad, por lo tanto, no se encarcela y se puede beneficiar de psicoterapia. Piromanía. Recuerda la piromanía, que es colocar fuego, encender fuego. Pero este paciente puede encender fuego por dos razones. Una, porque percibe ansiedad y quiere descargar la ansiedad a través de prender fuego. O dos, porque al ver prender fuego le aumenta el deseo sexual. Entonces, el pirómano puede ser por ansiedad o por querer incrementar el deseo sexual. Pero resulta que algunos pacientes pueden encender fuego a su casa intencionalmente. Entonces aparece la patología del arson o Mallinger. ¿Qué sucede? Prende fuego a su casa para obtener un beneficio económico y cobrar un seguro que cubría su casa. Entonces es un punto importante. Ahora, no olvidemos, todo lo estamos circulando en torno a la ansiedad. El paciente percibe ansiedad, no le gusta, quiere descargarlo. Entonces nos aparece el desorden de ansiedad generalizada, nos aparece el desorden de pánicos, nos aparecen las fobias, ahora nos aparecen los desórdenes del impulso, el desorden explosivo intermitente, nos aparece la cleptomanía y la piromanía. Y después incluimos en esos desórdenes de ansiedad los desórdenes obsesivos compulsivos. Entonces todo está girando en torno a la ansiedad. ¿Qué pasa con los desórdenes obsesivos compulsivos? El paciente percibe aumento de la ansiedad, no le gusta, le incomoda y quiere soltar esa ansiedad. ¿Y cómo lo suelta? A través de una compulsión. Entonces nos aparecen los desórdenes obsesivos compulsivos. Recuerda, exceso de obsesividad por aumento de la ansiedad en la seguridad, revisión continua, se levanta 20 y 30 veces en la noche a cerrar puertas y ventanas. Excesiva obsesividad en la limpieza, continuo lavado de manos al punto que hace laceraciones en su tejido, en la piel, debido a que usa muchos agentes abrasivos. Excesiva obsesión con la simetría, organización continua. Pero específicamente para efectos del examen, en las patologías obsesivas compulsivas nos aparece el Body Dysmorphic Disorder, nos aparece el Muscle Dysphoria, nos aparece la tricotilomanía y nos aparece el hoarding o acumulador. Entonces recuerda, efectos para el examen, súper importante. El Body Dysmorphic Disorder, posible pregunta de examen. El comparativo o el paralelo que se da en el hombre es el Muscle Dysphoria. Entonces el Body Dysmorphic Disorder, frecuente en mujeres, el Muscle Dysphoria, frecuente en hombres. Entonces, ¿qué sucede? Es una obsesión que el paciente la libera en una compulsión. El Body Dysmorphic Disorder es una obsesión en la mujer en donde percibe alguna parte de su cuerpo como una parte fea, pero en realidad no es una parte fea. Y recuerda que puede aparecer con la nariz, con los senos, con el pelo o con la piel, pero para efectos del examen, más frecuentemente con la nariz. Entonces es una paciente joven, normalmente universitaria, que ha consultado a múltiples cirujanos plásticos para que le arreglen el perfil de su nariz. Pero los cirujanos plásticos se han negado porque dicen tu nariz está perfecta. Entonces, es una paciente que se obsesiona en decir que una parte de su cuerpo está fea. Entonces, el efecto que puede causar es alteraciones físicas por múltiples intervenciones quirúrgicas que no requerían. Muscle Dysphoria. Es lo mismo que pasa en el Body Dysmorphic Disorder, pero en un hombre. Este hombre se obsesiona con
la parte muscular. Quiere una masa muscular importante y a pesar de que ya la ha obtenido, percibe y siente que todavía no tiene una masa muscular suficiente. ¿Eso a qué lo conlleva? A que el paciente tome anabólicos o se inyecte esteroides y haga excesivo ejercicio. Ese excesivo ejercicio a qué lo conlleva? Lo puede llevar a rhabdomiolisis. Rompe fibras musculares excesivamente. Ese uso de anabólicos a qué lo puede llevar? A atrofia testicular. Esa atrofia testicular le puede generar problemas hormonales. Esa rhabdomiolisis le puede generar problemas renales. Entonces el paciente se puede mostrar con acné, tanto en la cara como en la espalda, se puede mostrar con falla renal, con alteraciones electrolíticas y con presencia posible de hematíes en sangre por la rhabdomiolisis. Paciente con tricotilomanía. Entonces el paciente con tricotilomanía es que se ala, se revienta el cabello por la ansiedad, se torna ansioso y empieza a arrancarse el cabello. Importante hacer diferencial de la tricotilomanía con infecciones micóticas. ¿Qué sucede? Recuerda, imagina que estás viendo dos cabezas desde la parte superior. El paciente que tiene tricotilomanía, la ruptura le genera cabellos en diferentes tamaños, quiebra el cabello. En cambio, el paciente que tiene infección micótica y lo está llevando a la alopecia, hace alopecia en parches. Hay un parche completo que no tiene salida de cabello. En cambio, en la tricotilomanía es diferentes tamaños. El acumulador es sencillo, generalmente no es una pregunta de examen, puede estar en las opciones, pero es sencillo. Es un paciente que acumula cosas, acumula comida, acumula mascotas muertas y eso puede llevar a la contaminación. Entonces reitero, estamos en torno a la ansiedad. Entonces recuerda, en torno a la ansiedad se aparecen varias situaciones psiquiátricas. El desorden de ansiedad generalizada, el desorden de pánicos, las fobias, nos aparecen los trastornos de compulsión o del impulso en donde el paciente reacciona exageradamente, entonces el desorden explosivo intermitente, la cleptomanía y la piromanía. Y después nos aparecen los trastornos obsesivos compulsivos. Entonces hablamos del Body Dysmorphic Disorder, del Muscle Dysphoria, de la tricotilomanía y del hoarding o acumulador. Ahora, esa ansiedad puede ser también resultado de un factor estresante. Entonces seguimos tratando de dar todas las patologías psiquiátricas posibles que están en torno a la ansiedad. Entonces hay un factor estresante que puede desencadenar eventos de ansiedad. Y ese factor estresante que ha desencadenado esos efectos de ansiedad puede conllevar al paciente a que se presente una patología psiquiátrica. Ahora, ese factor estresante puede tener dos influencias. ¿Lo influencia la muerte o no lo influencia la muerte? Es decir, en el factor estresante hubo riesgo de muerte o en el factor estresante no hubo riesgo de muerte. Entonces, si en el factor estresante hubo riesgo de muerte, la expresión psiquiátrica que se da es el PTSD o el ASD, el síndrome de estrés postraumático o el desorden agudo de estrés. Ahora, si al paciente no se le da un evento que amenace la vida, no hay presencia de muerte, sino que básicamente es un evento financiero, sentimental, el paciente se puede mostrar con el adjustment disorder o desorden de ajuste. Ahora recuerda, si ese factor estresante se está presentando en un niño, el niño es el que está viviendo el factor estresante que lo puede llevar a la ansiedad y lo lleva a la expresión de una patología psiquiátrica. Entonces aparece el niño que se apega o el niño que se desapega de la sociedad, o el niño que se vuelve dependiente o el niño que no quiere tener relación con la sociedad. Entonces nos aparecen los desórdenes por eventos traumáticos. Entonces, ¿cuáles son esos desórdenes por eventos traumáticos? El PTSD, pero recuerda, seguimos rondando la ansiedad. Nos aparece el ASD. Entonces, esto es una pregunta fija de examen.
Cuando el examen quiere preguntar psiquiatría, le encanta preguntar lo que tiene que ver con marcos de tiempo que pueden generar confusión. Entonces, el tema de psicosis y el tema de PTSD pueden ser buenas preguntas de examen. Entonces, volvemos. Recuerda, cuando un paciente está ansioso, ¿qué mnemotecnia aplicas? Pálpitos. Entonces, pálpitos, ¿para qué es? Para la ansiedad. Cuando un paciente tiene pánico, desorden de pánico, ¿qué mnemotecnia aplicas? Pánicos. ¿Cuál es la gran diferencia entre la mnemotecnia de pálpitos y pánicos? Que en pánicos el paciente te puede hacer entumecimiento. Recuerda que esta N es para numbness. El paciente te puede hacer entumecimiento, hormigueo, siente que se le duerme una parte del cuerpo. Ahora, el paciente te está haciendo un evento de estrés postraumático. Entonces usa la mnemotecnia traumas. Entonces recuerda, el paciente con PTSD, un desorden de estrés postraumático, es porque el paciente vivió un evento tan estresante que hubo una muerte o por lo menos hubo amenaza de muerte. Secuestros, violaciones, pacientes militares, accidentes de tránsito son los eventos más frecuentes que pone el examen. Entonces, ¿qué hubo? Un evento traumático. El paciente te hace recuerdos en forma de regresión y el examen te los define como los flashbacks. El paciente te hace flashbacks porque recuerda o es como si soñara despierto ese momento. El paciente se queda paralizado, petrificado, recordando aquel momento traumático. El paciente se vuelve un poco alejado, un poco antisocial, un poco retirado. Más que antisocial, la palabra adecuada es retirado. Entonces se vuelve avoidant, se vuelve un poco retirado, evita mucha relación social. El paciente se puede tornar incontrolable. Entonces, el paciente muchas veces cuando tiene ese flashback, cuando tiene ese recuerdo despierto, porque un flashback es como una pesadilla despierto, muy diferente a las pesadillas que dan cuando el paciente está dormido. Entonces, ese recuerdo, esa regresión de ese momento puede hacer que el paciente se vuelva incontrolable y entre en un estado de pánico impresionante que tiene que controlarse inmediatamente. El paciente te puede hacer mood disorders. Entonces el paciente puede ir a los estados de depresión. En algunos momentos el paciente se puede tornar sobre alerta y puede tener en los sueños ciertas sensaciones de pesadilla. Al final la pesadilla y los flashbacks es lo mismo, solamente que los flashbacks el paciente está despierto, en las pesadillas el paciente está dormido, pero recuerda y sabe lo que soñó. Recuerda lo que hablamos en el ciclo del sueño, en dónde se recuerda, en dónde no se recuerda, en dónde ocurren las pesadillas, en dónde ocurren los terrores nocturnos. En las pesadillas el paciente es consciente, en los terrores nocturnos el paciente no es consciente. Entonces, ¿qué sucede? Este paciente con PTSD siempre ha estado expuesto a un factor bastante estresante que puede llegar a amenazar la vida. Secuestros, violaciones sexuales, pacientes militares que han estado en guerra o accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué sucede? Aparece el marco de tiempo. Por eso al examen le encanta preguntar todo lo que tenga marco de tiempo para efectos de psiquiatría, porque puede generar confusión. Pero si lo tienes claro, eso es sencillo en tu examen. Entonces, el criterio diagnóstico para PTSD nos aparece después del mes. Entonces, el punto de corte importante, coloquémoslo aquí, el punto importante en la patología de estrés postraumático es el mes del evento. Entonces, ¿qué sucede? Si el paciente tiene cualquiera de estas situaciones de los síntomas, evento traumático, flashbacks, se vuelve retraído, se vuelve incontrolable, empieza a aparecer la depresión, estados de sobrealerta, pesadillas, tú dices, ok, hubo un evento traumático y tiene todos estos síntomas, o es PTSD o es ASD. ¿Cómo lo diferencio? Si tiene menos de un mes de síntomas, ASD. Si tiene más de un mes de síntomas, PTSD. Sencillo. Ahora,
Para que tú puedas decir que es PTSD, no solamente es el marco de tiempo, sino la cantidad de síntomas. Entonces el paciente debe de tener por lo menos el evento traumático asociado a alguno de los síntomas. Entonces es importante. Cuando el paciente te aparece con PTSD, se puede pensar que ya el evento evolutivo, por más allá de un mes, se asocia de que es una patología crónica. ¿Y que hablamos al principio? Toda patología crónica le debemos de dar SSRI. Pero aquí aparece un punto importante y por eso es una buena pregunta de examen. Es una patología crónica. Le vamos a dar al PTSD SSRI, inhibidor de la recaptura. Mucho cuidado, selectivos o no selectivos, se le puede dar cualquiera de los dos, de serotonina. Pero ¿qué sucede si el paciente te hace un flashback? Empieza a entrar en un estado incontrolable de llanto, entra en depresión, dice que se quiere suicidar y en ese momento grita, llora y no lo puedes controlar. Necesitas controlar ese estado agudo. ¿Y cómo controlar los estados agudos? Con benzodiazepinas. Entonces el tratamiento de un paciente con PTSD, su base, su fundamento de tratamiento es el SSRI, pero en el momento agudo del descontrol le puedes dar una benzodiazepina. Importante. Ahora, al paciente hay que enseñarle a manejar su estado. Entonces, primera opción, psicoterapia. Tratamiento farmacológico SSRI. Se agudiza la situación por un estado incontrolable, benzodiazepinas. Entonces, de esa forma, estamos presentando la situación entre el PTSD y el ASD. El paciente tiene los mismos síntomas, pero tiene menos de un mes, es un ASD. Ahora, esta situación pasa en un niño, o un niño lo han abusado físicamente o sexualmente, lo han maltratado emocionalmente, entonces el niño puede presentar dos espectros, o se vuelve apegado a alguien o no quiere sentir apego a nadie de la sociedad. Entonces nos aparece el Reactive Attachment Disorder o el Disinhibit Social Engagement Disorder. O el paciente no quiere estar con nadie o el paciente está apegado a alguien. Ahora, ¿qué sucede si el evento estresante no tiene implicancia de muerte? No hay amenaza de la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente son eventos financieros o sentimentales. Entonces, hablábamos ayer o el martes. ¿Qué sucede si un paciente es exitoso, tiene 3 Ferraris, una compañía súper exitosa, 3 casas, una casa en California, otra en Miami, y de un momento a otro su empresa, su compañía, entra en bancarrota, quiebra todo, queda sin nada? El paciente puede entrar en un estado de depresión o de cierta forma de ansiedad. Como el evento no tuvo que ver con amenaza de muerte, el paciente entra en la clasificación posiblemente de Adjustment Disorder, desorden de ajuste. Entonces, típicamente el Adjustment Disorder no tiene una amenaza de la vida. Generalmente el examen tiende a ponerlo con problemas financieros. Entonces, ¿qué sucede? Esta situación no dura más allá de 6 meses. Es decir, la evolución de la patología es menor a 6 meses. Debido a que es una evolución autolimitada, si realmente es un adjustment disorder, el paciente no requiere tratamiento. Importante. Ahora recuerda que hablamos al principio que todo paciente con ansiedad puede terminar en mood disorders. Entonces hablemos una de las consecuencias de la ansiedad, que son los trastornos del estado del ánimo o mood disorders. Entonces, ¿qué son los mood disorders? Entonces recuerda que aquí aparece una buena pregunta de examen. ¿Qué sucede? Pensemos que nuestro estado de ánimo no es plano y eso es normal. Nosotros transcurrimos entre la felicidad, la tristeza, el enojo, el llanto. Transcurrimos como seres humanos en muchas fases, pero tratemos para simplificarlo desde el punto de vista académico que tenemos dos estados a grandes rasgos. Entonces imagina que esto es una cinta métrica o una recta. Entonces tenemos hacia un lado
un estado de ánimo y hacia el otro estado de ánimo. Entonces tenemos los estados de ánimo hacia la izquierda y los estados de ánimo hacia la derecha. Entonces hacia la izquierda se mueve la depresión y hacia la derecha se mueve la excitación. ¿Qué sucede si yo tengo estados de ánimos que se mueven todo el tiempo hacia el lado izquierdo, hacia la depresión? Entonces me aparece el Major Depressive Disorder. Y recuerda que para el Major Depressive Disorder aplicábamos la mnemotecnia CIGE-CAPS. Puedo tener hacia el lado de la depresión más, en un menor grado que el Major Depressive Disorder, podemos tener la distimia. Entonces aquí nos aparece, coloquémoslo en rojo, la distimia. Y recuerda, la distimia es un estado depresivo, pero no es tan grave como el Major Depressive Disorder. Ahora, en un rango que está entre los dos, nos aparece quien se mueve un poco, pero muy poco, en el lado depresivo, pero mucho, demasiado, en el lado de la excitación. Que les decía que mal llamado en mi concepto estados bipolares, porque en realidad el paciente mantiene más excitado que depresivo. Entonces, solamente un síntoma toca el lado de la depresión, pero muchos síntomas tocan el lado de la excitación. Entonces nos aparecía el estado bipolar tipo 1. Otro que toca muy poco, un solo síntoma, el estado depresivo, pero mucho más los síntomas de excitación, pero en menor grado que el bipolar 1, que es el bipolar 2. Ahora, el que toca casi nada de ese estado depresivo, un poco del estado de excitación, pero no le impide su relación social normal. Y ese lo llamamos la ciclotimia, que al final es un bipolar 3, porque es un bipolar 2 más pequeño. El bipolar es lo mismo. Bipolar 1 es el estado grande. Bipolar 2 es el mismo bipolar 1 con menos reacción social. Y el bipolar 3, que no existe, lo llamo yo así, es la ciclotimia. Es un paciente que básicamente tiene energía para hacer de todo. Recuerda que en los estados bipolares nos aparecía la mnemotecnia Think Faster. Recuerda que las mnemotecnias toman importancia en psiquiatría porque hay tantos síntomas que todo se parece que tienes que ser muy exacto en escoger por qué esos síntomas te están indicando esa patología. Entonces, en el Major Depressive Disorder, ese CIGE-CAPS, entonces coloquemos aquí la primera, el más importante. El paciente tiene ideas suicidas. El paciente se quiere suicidar. El paciente pierde el interés. El paciente se siente guilty, se siente culpable. El paciente pierde energía. El paciente, continuemos con el resto, que es CAPS. El paciente siente pérdida de la concentración. El paciente siente alteraciones en el apetito. El paciente siente alteraciones psicomotoras y el paciente tiene alteraciones del sueño. Entonces, un paciente depresivo le aumentan ideas suicidas, pierde el interés, aumenta la sensación de culpabilidad, pierde energía, pierde concentración, pierde apetito, tiene alteraciones psicomotoras y tiene alteraciones del sueño. Punto importante, recuerda que el Major Depressive Disorder hablamos que es 5x2. El paciente tiene que tener 5 síntomas en al menos 2 semanas. Importante, el tema del suicidio. Aunque no debe de aparecer siempre el tratamiento se enfoca en pensar si el paciente tiene ideas suicidas o no. Entonces recuerda, ¿el paciente tiene ideas suicidas? Sí. Ok. ¿Las planea? Sí. ¿Qué hacemos? Lo hospitalizamos. ¿El paciente tiene ideas suicidas? Sí. No las planea, simplemente le llegan, pero el paciente dice, no, yo no me quiero matar, no me quiero suicidar, pero no sé por qué me llega esa idea. Entonces no lo hospitalizas, pero garantizas la seguridad del paciente. Si el paciente no tiene ideas suicidas, haces el combo completo, psicoterapia más SSRI.
inhibidores de la recaptura de serotonina selectivos o no selectivos. Ahora pasemos al otro lado, el estado bipolar. Entonces recuerda, este paciente tiene el Vic Faster. Entonces ese paciente, único síntoma del lado depresivo, está distraído. Todo lo demás es del lado de la excitación. Entonces el paciente se torna con insomnia. Y recuerda que la insomnia es esa sensación de exceso de energía. Tengo tanta energía que no quiero dormir. El paciente se siente grandioso. El paciente tiene fuga de ideas, tiene agitación, tiene deseo hipersexual. El paciente habla demasiado. El paciente es egocéntrico y el paciente es rápido al pensar. Entonces, si notas, todo este paquete de síntomas es del estado de excitación. El paciente se siente totalmente con energía, se siente capaz de hacer todo. Típicamente el examen te lo pone como un paciente hombre que quiere hacer 1000 proyectos. Típicamente quiere comprar un bote y arreglarlo, quiere viajar a la Florida, quiere después viajar a California, quiere comprar una casa nueva y repararla toda, tiene energía para todo y dice que él todo lo puede solo, pero nunca culmina ningún proyecto. Y es una excelente pregunta de examen porque aquí se pierde la regla de benzodiazepinas o SSRI. A estos pacientes se le da estabilizadores del estado de ánimo. Y esos estabilizadores, la primera opción es litio. La segunda opción es el ácido valproico. La tercera opción es la carbamazepina o el lamotrigine. Y el paciente te puede hacer estados de psicosis cuando el paciente se vuelve hiperagitado. Imagínate este paciente queriendo hacer 1000 proyectos, la esposa diciéndole: no, tranquilízate, estás gastando mucho dinero en todo y nada lo terminas. El paciente se puede volver agitado y la agitación lo puede llevar a psicosis. Entonces los pacientes en los estados bipolares te pueden hacer psicosis. En ese estado de agitación tienes que darle tratamiento agudo, entonces le das benzodiazepinas. Por lo tanto, un paciente con bipolaridad le puedes dar múltiples tratamientos farmacológicos, uno como tratamiento de base, otro como tratamiento de la agitación momentánea, que es la agudización del evento, y otro para tratar la psicosis, que puede ser la quetiapina. Pregunta de examen. Farmacología, al examen le encanta preguntar efectos colaterales o no deseados de los fármacos. Litio, atrialización si lo toma una mamá en gestación, por lo tanto, contraindicado en la gestación o en mamá que está planeando quedar en embarazo. Ácido valproico, defectos del tubo neural, contraindicado si la mamá está en embarazo o desea quedar en embarazo. Carbamazepina y lamotrigine causan síndrome de Stevens-Johnson. Por lo tanto, primera línea de tratamiento, primera opción, litio, pero también es teratogénico. Segunda opción, ácido valproico, pero también es teratogénico. Tercera opción, carbamazepina y lamotrigine, pero pueden causar síndrome de Stevens-Johnson. Litio, ácido valproico, carbamazepina y lamotrigine también son anticonvulsivantes, no lo olvides. Ahora viene la distimia. ¿Qué sucede con la distimia? Es un estado de depresión, pero no es tan grave como lo es el Major Depressive Disorder. Entonces la distimia normalmente es una depresión cíclica y en periodos no mayores a 2 meses. Entonces recuerda, la paciente está aquí, le da depresión, vuelve y está normal, vuelve y le da depresión, vuelve y está normal, vuelve y le da depresión. Estos periodos de depresión no son mayores a 2 meses. Normalmente el periodo que le da la depresión es menor a 2 meses. Y el rango de tiempo en donde le han dado esos ciclos es mínimo de 2 años. Entonces, ¿cómo definimos la distimia? Son estados de depresión crónica intermitente en un periodo mayor de 2 años
en donde cada episodio de depresión no dura más de 2 meses. Importante. Entonces la distimia es crónica, leve e intermitente. Son las características de la distimia. Y eso es un punto importante para el examen. Ahora, hablemos de las etapas del duelo. Recuerda que dentro de todo ese proceso hablamos de las etapas del duelo. Y recuerda que el duelo lo puede vivir el paciente enfermo como la familia de ese paciente enfermo. Ese duelo se puede vivir en torno a la muerte, es decir, antes de la muerte, durante la muerte o después de la muerte. Entonces, antes de la muerte la puede vivir la familia o el mismo paciente. Durante y después de la muerte lo va a vivir familiares del paciente. Entonces, recuerda que el duelo es algo normal y hay unas etapas. Entonces nos aparece la negación, nos aparece la ira, nos aparece la negociación, nos aparece la depresión y por último la aceptación. Recuerda, este es el orden más típico que hacen los pacientes, pero no quiere decir que sea obligatoriamente ese orden. Entonces recuerda que en la negación el paciente niega el evento, dice no se puede haber muerto, él no está muerto, es imposible y lo está viendo muerto. Llamas a la unidad de cuidados intensivos a la familia, X paciente se acaba de morir porque hizo un choque séptico, paro cardiorrespiratorio, reanimación de 30 minutos, no lo pudimos sacar del estado. Llamas a la familia, lo está viendo muerto y dice no, él no está muerto, levántate. Es normal, etapa de negación. Ira. Entonces, en esa ira, el paciente busca culpables. Pie diabético, amputación, sepsis de tejidos blandos, choque séptico y muere. Entonces empieza a culpar al nieto, al otro hijo, al hermano, porque le daban carbohidratos al paciente. Es que usted es el culpable porque tú le seguías dando azúcar. Busca culpables. Negociación. El paciente empieza a pensar qué situaciones hubiesen podido cambiar el resultado del evento de la muerte. Entonces ya deja de culpar y empieza a pensar, bueno, y si le hubiéramos dejado de dar azúcar, y si lo hubiéramos llevado más temprano a hospitalización, y si hubiésemos consultado, de pronto no estuviera muerto. Esa es la etapa de negociación. Ahora el paciente ya se da cuenta que por más de que lo niegue, busque culpables o busque eventos que hubieran cambiado el resultado, la situación no va a cambiar. Entonces entra en etapa de depresión. Y posteriormente el paciente dice, ya no puedo cambiar, ya tengo que superar esta situación y lo acepta. Entonces vuelve el paciente a su estado de alegría con el dolor, pero sabiendo que lo tiene que manejar. Ahora, ¿qué sucede? Esta situación es normal cuando se da por menos de un año. ¿Qué pasa si el paciente evidencia o persiste con esto más allá de un año? Eso ya es patológico. Entonces, el duelo que persiste por más de un año es patológico. El duelo que persiste por menos de un año es normal. Entonces, recuerda que aparecen ciertas características importantes. Cuando es un duelo normal, el paciente puede creer, ver a su familiar que se ha muerto, pero cuando reconoce la parte facial de esa persona, se da cuenta que no es su familiar. En cambio, en el duelo que dura más de un año lo podemos subclasificar en 2 puntos: el Major Depressive Disorder y el desorden de duelo complejo persistente. Desorden de duelo complejo persistente. Entonces, en el Major Depressive Disorder secundario a un proceso de duelo prolongado, el paciente cree ver al paciente y a pesar de ver su cara persiste diciendo que es su familiar. Y eso lo lleva a la psicosis y a las alucinaciones. Entonces, un punto importante es que el paciente con duelo normal no hace psicosis. El paciente con Major Depressive Disorder secundario a un evento de duelo te hace psicosis. Ese paciente con Major Depressive Disorder le pueden llegar ideas suicidas, las planea y dice que se quiere suicidar porque no le encuentra sentido a la vida. En cambio, el desorden de duelo complejo persistente le pueden llegar ideas suicidas, pero no lo dice
y no lo planea, y no dice que sea porque no le encuentra sentido a la vida, posiblemente porque se quiere reunir con el paciente, al igual como le puede pasar al duelo normal. Entonces, un paciente en duelo normal pueden llegarle ideas suicidas, pero no quiere suicidarse, no lo planea, pero dice que posiblemente eso le ha llegado esa idea porque posiblemente esa sea una forma de reunirse con su familiar. En cambio, el Major Depressive Disorder te dice eso porque no le encuentra sentido a la vida. Por lo tanto, el duelo normal no se trata, es un evento normal. El Major Depressive Disorder o el duelo persistente complejo pudiesen beneficiarse de los SSRI, porque se toma más como patología crónica. Ahora aparece lo que yo llamo el duelo del parto. Entonces nos aparece que esa mamá puede sentirse en duelo porque siente deformado su cuerpo, porque siente o percibe sensaciones extrañas y es su primer parto. Entonces aparecen tres situaciones de la patología postparto. Entonces nos aparecen las patologías psiquiátricas postparto. Patología psiquiátrica postparto. Entonces nos aparece el baby blues, nos aparece la depresión postparto y nos aparece la psicosis postparto. Recuerda, en todos es importante evaluar muchas cosas, pero lo que te da el punto ideal dentro del examen es la muerte. ¿La muerte de qué? O la intención de matar a quién. En el baby blues, la mamá no desea matar al bebé. La mamá quiere cuidar, desea tener cuidado del bebé. En la depresión postparto, la mamá no quiere matar al bebé, pero no desea cuidar, no desea tener el cuidado del bebé. En la psicosis postparto, la mamá quiere matar al bebé y no desea hacer ningún cuidado al niño. Es la clave más importante dentro del examen. Ahora, es típico que el baby blues se presente en mamás primigestantes. Es más frecuente que la depresión postparto y la psicosis postparto sea en mamás que son multíparas, pero lo más frecuente que te identifica dentro del examen es el deseo de cuido y de hacerle daño al bebé, sí o no. El baby blues normalmente es un estado de abrumación de la paciente, entonces no se trata. La depresión postparto puede evolucionar a psicosis postparto, entonces se le da inhibidores de la recaptura selectivos o no selectivos de serotonina. Y la mamá también puede evolucionar a Major Depressive Disorder. Por esa razón se trata. La mamá que está psicótica se le da antipsicóticos. Entonces es importante que tengamos esa diferenciación. Entonces, tomando en cuenta el estado psicótico posparto, hablemos de los estados psicóticos. Entonces nos aparecen los estados psicóticos. Y esto es pregunta súper fija de examen. Entonces, una de las patologías en psiquiatría que más pregunta el examen es esquizofrenia. ¿Y por qué lo pregunta? Porque nos confunden entre esquizofrenia, esquizofreniforme, esquizoafectivo, esquizotípico, y vamos a encontrar la diferencia entre ellos. Y el otro punto que le encanta al examen preguntar esquizofrenia es porque vuelve y aparece el marco de tiempo. Si los síntomas están antes de 6 meses, no es esquizofrenia, pero si están después de 6 meses, sí es esquizofrenia. Si está antes de un mes, es otro tipo de patología. Entonces nos aparecen los estados psicóticos. El rey de los estados psicóticos, la esquizofrenia. Entonces esquizofrenia. Entonces recuerda, el problema, solamente piensa una cosa en tu examen. ¿Cuál es el problema de la esquizofrenia? Problemas con la dopamina. El paciente tiene exceso de dopamina. Entonces la dopamina nos aumenta el habla, el movimiento, el procesamiento en el pensar, nos pone hiperactivos al punto de que nos lleva a la psicosis. Entonces, como el problema es la dopamina, los síntomas aparecen con la D.
Entonces recuerda, 4 síntomas positivos, un síntoma negativo. Entonces, ¿cuáles son esos 4 síntomas positivos? Entonces nos aparece dentro de esos síntomas positivos las delusiones. Recuerda que esas delusiones pueden ser de 2 tipos: sensación de persecución o sensación de grandiosidad. El paciente se siente perseguido o el paciente se siente grandioso. Eso es una delusión. El paciente tiene 2 tipos de desorganizaciones. El paciente tiene desorganización en el habla y en el comportamiento. O el paciente tiene divagaciones auditivas, que es lo mismo que decir alucinaciones auditivas. Y el síntoma negativo, doctores, mucho cuidado. El paciente tiene desórdenes en el afecto. ¿Qué quiere decir eso? Tiene afecto plano. Ese afecto plano en ciertas ocasiones puede ser equivalente a la anedonia. Entonces, el paciente con esquizofrenia es el paciente de las Ds. El paciente tiene problemas con la dopamina, tiene delusiones, desorganización, tanto en el habla como en el comportamiento, divagaciones auditivas y desorden del afecto. ¿Cómo se diagnostica a los pacientes con esquizofrenia? Tiene que tener al menos 2 síntomas, en donde, mucho cuidado, uno de ellos o debe de ser una delusión, que es la persecución o la grandiosidad, y uno debe de ser alguna de las 2 desorganizaciones. Es decir, el paciente se te tiene que presentar con persecución y desorganización en el habla, o con grandiosidad y desorganización en el comportamiento. Tiene que tener al menos uno de esos síntomas. Entonces, tomamos en cuenta eso. Ahora, el marco de tiempo. 2 síntomas en donde uno debe de ser delusión o alguna desorganización por más de 6 meses. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene estos síntomas por menos de 6 meses? Por eso es una buena pregunta de examen. Vuelve y aparece el marco de tiempo. Entonces supongamos que aquí es el punto de los 6 meses. ¿Qué pasa si el paciente tiene esos síntomas por un mes? ¿O qué pasa si el paciente tiene síntomas entre un mes pero menos de 6 meses? Entonces, si el paciente tiene síntomas por un mes, se llama el desorden psicótico breve, Brief Psychotic Disorder. ¿Qué pasa si el paciente tiene esos síntomas entre un mes y 6 meses? Entonces se llama esquizofreniforme. No lo olviden. Siempre piense cuando te hablan de forme, tiene forma de psicótico, pero todavía no es esquizofrénico. Si tiene más de 6 meses, entonces ahí sí aparece la esquizofrenia. Ahora, resulta que hay pacientes que tienen una mezcla de 2 cosas. Recuerda que aquí está el mood disorder y aquí está la psicosis. Entonces, tengo el mood disorder, pero se puede mezclar con síntomas de psicosis. Entonces ahí nos aparece el punto de intersección en donde no sabemos si es esquizofrenia o mood disorder. Entonces, si el paciente tiene más síntomas de mood disorder y algún poquito de estado de psicosis, entonces lo llamamos a eso un mood disorder con características psicóticas, con psychotic features. Ahora, ¿qué sucede si el paciente tiene más estado de psicosis y menos de mood disorder? Eso se denomina esquizoafectivo. Ese afecto es el mood disorder, ese esquizo es la psicosis. Entonces aparecen 3 puntos importantes con la palabra esquizofrenia. Entonces nos aparece esquizofrenia, esquizofreniforme y esquizoafectivo, para que no se vayan a confundir. Entonces algunos también se confunden con la palabra esquizotípico. Recuerda que la palabra esquizotípico y la de esquizoide es patología de la personalidad. Entonces hablemos de la patología de la personalidad para que no nos confundamos. Entonces recuerda que en las patologías de la personalidad nos aparece el paranoide, nos aparece el esquizoide, el avoidant, nos aparece el esquizotípico, el borderline
perdón, lo escribí un poco mal, borderline. Nos aparece el histriónico, nos aparece el narcisista, nos aparece el antisocial, el desorden de conducta, nos aparece el dependiente y el obsesivo compulsivo. Entonces recuerda, ¿qué hablamos aquí? No vamos a confundir esquizofrenia con esquizofreniforme con esquizoafectivo. Recuerda que hay un punto que puede haber intersección entre síntomas del mood disorder y la psicosis. Ese punto de intersección es un paciente o mood disorder con psychotic features o es un paciente esquizoafectivo. Nos aparecen dos palabras parecidas, esquizoide y esquizotípico. Cuando te hablen de esquizoide, esquizotípico es trastorno de la personalidad. Ahora, cuando te hablen de esas situaciones, vas a asociar. ¿A quién vas a asociar? A esquizoide con avoidant. Vas a asociar antisocial con desorden de la conducta y vas a prestarle mucho cuidado a borderline. Pero cuando te hablen de esquizoide, hazle diferenciar rápidamente en tu mente con esquizotípico, con esquizofreniforme, con esquizofrenia, para que no lo confundas. Recuerda que estamos hablando acá de esquizofrenia, síntomas psicóticos por más de 6 meses. Esquizofreniforme tiene síntomas psicóticos entre 1 mes y 6 meses. Esquizoafectivo tiene algo de psicótico, pero también tiene algo de mood disorder, pero tiene más de psicótico que de mood disorder. Pero si tiene más de mood disorder que de psicótico, es mood disorder con características psicóticas. Entonces no lo olvides. Cuando te hablen de esquizoide, no lo vayas a confundir con esquizotípico, ni con esquizofreniforme, ni con esquizoafectivo. Entonces, el esquizoide se relaciona con el paciente avoidant porque los dos se definen como pacientes solitarios. Pero ¿cuál es la diferencia? El esquizoide no quiere amigos, no lo olvides. El avoidant sí quiere amigos. Entonces el avoidant es solitario más porque es tímido. Importante. Cuando te hablen de antisocial y desorden de conducta es porque los dos son criminales. Pero el antisocial es un criminal mayor de 18 años. El desorden de conducta es un criminal menor de 18 años. Borderline es una pregunta típica de examen. Siempre es una mujer que se quiere suicidar, pero en realidad no se suicida y se enamora fácilmente. Recuerda que debido a que se enamora fácilmente, cae en la promiscuidad sexual. Es una mujer que conoció un hombre hace 2, 3 horas, 2 días, 3 días, y dice que está profundamente enamorada de él, que él es el hombre de su vida, el papá de sus hijos, que va a tener 20 hijos con él, que va a hacer y deshacer la vida con él. El hombre se asusta y se retira. Entonces, ¿qué sucede? Tiende a tener múltiples relaciones cortas de días en donde dicen que son los amores de su vida. La paciente tiende a amenazar con suicidarse. Ahora rápidamente definamos los demás. Paranoide, recuerda que es el paciente desconfiado, siente que lo persiguen, raya un poco en el estado de psicosis, pero no es un paciente psicótico, es paranoide. Paranoide es diferente a psicótico. El esquizotípico, recuerda que en esquizotípico hablábamos de Lady Gaga, es un paciente excéntrico, se pinta excesivamente, es colorido para vestir, llama la atención, hace gestos, quiere ser totalmente llamativo. El paciente histriónico es un paciente exagerado, dramático y lo importante es hipersexual. El narcisista, como su nombre lo dice, es egocéntrico. El dependiente típicamente es una mujer sumisa, dependiente a un hombre. El obsesivo compulsivo es perfeccionista. Entonces, de esa forma, hemos hablado de las patologías de personalidad asociándolo a los desórdenes de los estados psicóticos para que no vayas a confundir esquizofreniforme, esquizofrenia, esquizoafectivo y de la personalidad son esquizoide y esquizotípico.
Vamos a tomarnos unos minutos de descanso y continuamos con la revisión de lo que hemos aprendido en la semana. Excelente, doctores. Continuamos con nuestra revisión. Vamos a recordar lo que aprendimos sobre las alteraciones alimenticias. Entonces, recuerda, cuando hablamos de alteraciones alimenticias, más frecuentemente se presenta en mujeres alrededor de los 20 años. Y esas alteraciones alimenticias se clasifican en anorexia y bulimia. Y recuerda que tratamos de sacar diferenciales para efectos del examen. Entonces, la anorexia básicamente no tiene visión de la patología. La paciente no sabe que está mal. La bulimia sí tiene visión de la patología. La anorexia típicamente se presenta por ausencia o restricción en el consumo de alimentos. Entonces disminuye la ingesta calórica. En cambio, en la bulimia puede estar normal o en algunas ocasiones aumentada la ingesta calórica. Y eso lleva a que en la anorexia se presente con bajos índices de masa corporal, bajos niveles de BMI, normalmente por debajo de 18. En cambio, en la bulimia pueden estar normales o incluso en ciertas ocasiones aumentados. Entonces podemos encontrar BMI por encima o rondeando los 25. Recuerda que ese estado de tener ese BMI tan bajo en la anorexia conlleva a la desnutrición. Y esa desnutrición se puede evidenciar clínicamente por el estado de hipotiroidismo, la presencia de lanugo y la presencia de amenorrea. En cambio, la paciente que tiene bulimia, debido a que tiene ese BMI normalmente normal o ligeramente aumentado, puede estar en estados ligeros de obesidad o más que obesidad, hablaría de sobrepeso. Recuerda que la bulimia es una patología de la B en la cual la paciente hace binge y purga. ¿Qué sucede? La paciente se emborracha de comida, se exagera en la ingesta de comida y después hace la purga a través del vómito o de la diarrea. Cuando lo hace a través de la diarrea, lo hace por consumo de laxantes. Y los laxantes conlleva que la paciente haga acidosis metabólica. En cambio, cuando induce el vómito, que es lo más frecuente porque no necesita alguna inversión económica, aunque las pacientes con alteraciones alimenticias tienden a ser de estratos socioeconómicos buenos o altos, cuando hacen el vómito, eso las lleva a hipocalemia, hipomagnesemia, alcalosis metabólica y les puede generar inflamación de la parótida. Esta descripción es típica dentro del examen. Y debido a la regurgitación de ácidos, te hace erosión dental. Típica descripción dentro del examen. Entonces, ¿cómo te presenta el examen de una paciente con bulimia? Una paciente femenina alrededor de los 20 años con BMI normal o ligeramente elevado, con erosión dental, hipocalemia, hipomagnesemia, alcalosis metabólica, frecuente inducción del vómito, inflamación de la parótida, que tiene un estrato socioeconómico ligeramente mediano, bueno o alto. Ahora, ¿cómo te presenta el examen la paciente con anorexia? Entonces, una paciente joven, femenina, alrededor de los 20 años, que tiene un índice de masa corporal bastante bajo y se nota en la emaciación de la paciente. Un BMI normalmente por debajo de 18, con alteraciones en la amenorrea, presencia de lanugo, estado de hipotiroidismo. Ahora, ¿qué sucede si esa paciente, ese BMI le llega a caer por debajo de 16? Entonces esa paciente hay que hospitalizarla para que coma, forzarla a comer. Si no la podemos forzar a comer, un catéter venoso central.
para colocarle nutrición parenteral. Y nos enfocamos en manejar esa alteración de emaciación proteica y las alteraciones electrolíticas que pueda tener. Si la paciente se asocia a un estado de un body dysmorphic disorder porque la paciente se ve obesa pero está desnutrida, podemos asociar en esa paciente ciertos tratamientos con SSRI. Pero básicamente el tratamiento de la anorexia se fundamenta en los antipsicóticos y en el Cognitive Behavior Therapy. Básicamente psicoterapia con antipsicóticos, pero si vemos asociación de un body dysmorphic disorder, le asociamos los SSRI. Pregunta fija de examen: ¿qué fármaco está contraindicado en bulimia? Vuelve la B. Entonces la bulimia es la patología del binge, de la borrachera, y está contraindicado el buprofio. Pregunta fija de examen. Entonces, cuando nos hablan de alteraciones alimenticias, recuerda, afecta siempre en el examen, nunca te van a poner un nombre, afecta siempre mujeres jóvenes con buen estado socioeconómico y lo vas a dividir en dos: bulimia, anorexia. Bulimia buen peso, anorexia bajo peso. Bulimia contraindicado bupropión lo vamos a tratar básicamente también con el nivel de la recaptura de serotonina. Anorexia, la paciente se trata con antipsicóticos, pero si tiene un body dysmorphic disorder, le vamos a dar SSRI. Pasemos ahora a hablar de psiquiatría en la parte pediátrica. Entonces recuerda, hablamos como introducción de los desórdenes de deshabilidad intelectual. Entonces, genético, Down, Frágil X, Piruchet, etcétera, etcétera. Adquiridos, primer causa de deshabilidad intelectual en los niños en Estados Unidos, consumo de alcohol materno. Pero también puede aparecer por la intoxicación de plomo, por los estados de hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, nos hablamos después para hacer como un enlace con el ASD y el ADHD. ¿Qué sucede en el ASD, que es el espectro autista? ¿Qué sucede en el ADHD, que es el paciente con desorden de déficit de atención y estado de hiperactividad? Entonces, ¿qué sucede? Los pacientes que tienen ASD, básicamente lo que pierden es la relación social. Más que el intelecto, pierden es la relación social. Y esa relación social la pierden en la conectividad de los gestos, en la capacidad de interacción a través del diálogo. Entonces tienden a ser pacientes que no desarrollan muchas palabras y pueden hacer ambientes repetitivos. Importante. Recuerda que el diagnóstico es clínico, el tratamiento no es farmacológico ni quirúrgico, es educación, y entre más temprano aparezca los síntomas de autismo, más severos se establecen. El ADHD. En esta situación del ADHD es una pregunta típica de examen: tratamiento farmacológico. Entonces recuerda el metilfenidato o anfetaminas. Es una pregunta típica del examen. Ahora, clínicamente este paciente, ¿cómo se ve? Tiene que ser por lo general un niño entre los 7 y los 12 años que presente déficit de atención y estado de hiperactividad en al menos dos escenarios, típicamente la escuela y la casa. Si el niño presenta esa situación en un solo escenario, no tiene ADHD y tiene que presentarlo por más de 6 meses. Importante. Recuerda que el déficit de atención se ve básicamente porque el niño es distraído, no completa tareas. Típicamente en la pregunta del examen te dice que la profesora llama a los papás, y ese estado de hiperactividad se ve evidenciado por la impulsividad. El niño interrumpe frecuentemente la clase para intervenir y muchas veces interviene cosas que no tienen que ver con lo que se está hablando en clase. Ahora, recuerda que todo paciente que tú estás pensando que tiene un ASD o un ADHD o que tiene un déficit de intelectualidad, ese paciente siempre, como es un niño, tienes que evaluarle si la visión está bien, si la audición está perfecta, si el paciente tiene como lenguaje nativo el inglés,
o si el paciente tiene algún problema de dislexia. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si emigra una familia hindú que tiene su propio lenguaje, que no hablaban inglés, y el niño entra a la escuela? Posiblemente ese paciente, ese niño, se va a tornar distraído. Entonces el problema no es que tenga un ADHD, no es que tenga autismo, no es que tenga un problema de estabilidad intelectual, el problema es que el niño hay que hacerle transición, es un lenguaje. Otro punto que hablamos de la parte de pediatría es la enuresis. Entonces recuerda que en la enuresis, la típica pregunta del examen la hace por regresión. Y esa regresión se da porque llega un nuevo integrante en la familia, típicamente un hermanito. Entonces ese niño de 6 años, 7 años, que ya controlaba esfínteres, ya iba al baño, ya no necesitaba usar pañales, por sí solo entraba al baño y hacía solo su necesidad de orinar. Ahora llega un hermanito y el niño empieza a orinarse en la cama, y eso lo hace por regresión. Pero recuerda que cada que hablamos de enuresis es importante descartar que el niño esté teniendo abuso sexual. Ahora, 2 puntos importantes en la enuresis. La enuresis tienes que verla desde el punto de vista de el niño previamente controlaba y ahora se está orinando, entonces controlaba, o el niño siempre se ha orinado. Entonces cuando el niño siempre se ha orinado, lo que hace falta es entrenamiento. Si falta entrenamiento, recuerda que aparecen 2 puntos importantes para el examen: positive reinforcement y negative reinforcement. Positive reinforcement es dar un premio por el acto de mejoría del niño, que es la parte recomendada. Mañana te voy a dar un nuevo juguete si tú prometes y no haces, no te orinas en la cama. Negative reinforcement es cuando tú castigas al niño por su mala acción. Ok, como te orinaste en la cama, entonces estás en time out. Si te orinas en la cama, se suspende X actividad. Entonces la recomendación es el positive reinforcement. Ahora, ¿qué sucede cuando el niño controlaba y ahora está haciendo enuresis? Entonces, una posibilidad es que te está haciendo regresión por una nueva llegada de un integrante de la familia. La otra situación es que el niño tenga algún problema anatómico. O la otra posibilidad es que el niño tenga un problema infeccioso o inclusive medicamentoso. Entonces, ¿qué se observa si es un problema anatómico? Hágale ultrasonido. Si es un problema infeccioso, hágale un uroanálisis. Si es un problema medicamentoso, suspender ese medicamento que lo está llevando a la enuresis. Pero si el problema es infeccioso, descarta abuso sexual. La pregunta más frecuente en el examen está dada hacia el punto de la regresión. Llegó un nuevo hermanito, entonces ese hermanito está generando ese estado de regresión porque el niño quiere recuperar y quiere protestar frente al desplazamiento que está percibiendo. Importante. Ahora, recuerda que nos puede aparecer un desorden de la conducta. Entonces, eso lo hablamos en el tema de los trastornos de la personalidad, pero también desde el aspecto psiquiátrico puede aparecer el desorden de conducta o la conducta desafiante. Normalmente, el desorden de conducta, aquí aparece como una intersección: desorden de conducta es un niño menor de 18 años. Digo niño porque en pediatría todavía entra dentro de los aspectos pediátricos. Ahora nos puede aparecer como un punto transicional, que es la conducta desafiante. Y después nos aparece el antisocial, que es ese niño que ya no es niño, ya pasó después de los 18 años. La conducta desafiante sigue siendo por debajo de los 18 años. Pero normalmente el desorden de conducta, la conducta desafiante y el antisocial convergen en un mismo punto. Los 3 son criminales. Pero hay un punto importante: el criminal mayor de 18 años ya es antisocial. El menor de 18 años o puede ser un desorden de conducta o una conducta desafiante. La diferencia es que la conducta desafiante no quiere hacer daño a la sociedad. En cambio, el niño con desorden de conducta tiene una conducta de daño a la sociedad.
¿Y cómo se ven esas conductas de daño a la sociedad en el niño? El bullying, maltrato animal o tortura. Entonces, el niño que tiene actos criminales menor de 18 años, que puede ser un desorden de conducta o una conducta desafiante, la diferencia es que el desorden de conducta hace daño a sus pares, a sus otros amigos, a la sociedad. El niño le hace tortura, bullying o se ve con maltrato animal. El niño maltrata a su mascota, el niño le gusta cazar aves y matarlas y abrirlas y verlas sufrir. Pero resulta que todos son criminales. Entonces el examen te puede decir que el desorden de conducta es un niño que va y roba, al igual que la conducta desafiante. Pero el de la conducta desafiante básicamente lo que hace es desafiar a sus padres, pero nunca maltrata a otro niño. En cambio, el desorden de conducta roba, maltrata a niños, hace bullying y hace tortura animal. Punto importante. En las tres situaciones, básicamente en el antisocial, como ya tiene mayoría de edad, ese niño que ya no es niño va a la cárcel. En el desorden de conducta se va a la cárcel juvenil para tratar de hacer rehabilitación. En la conducta desafiante se educa a los padres. Hablemos ahora de los desórdenes por intoxicaciones o restricciones de sustancias alucinógenas. Entonces recuerda, hablamos primero del alcohol. ¿Qué sucede con el alcohol? Entonces recuerda que primero hablamos de, digámoslo entre comillas, el diagnóstico de un paciente alcohólico, que lo podíamos hacer con el CAGE. Entonces recuerda, cut down, anger, guilty y eye opener. Entonces, recuerda, el paciente se siente en la necesidad de que tiene que suspender el alcohol, tiene que cortarlo, ya no puede consumirlo, siente que lo está abrumando el consumo de alcohol, sí o no. Se siente molesto o siente que su entorno familiar está molesto por el consumo de alcohol, sí o no. Se siente culpable cada que toma alcohol, sí o no. Cuando se despierta, lo primero que piensa es en alcohol, sí o no. Recuerda que el paciente, cuando tiene 2 o más sí en esas 4 preguntas, el diagnóstico es alcoholismo. Y en el alcoholismo, cuando tú le dices al paciente, tú eres alcohólico, entonces el paciente pasa por 5 fases. La precontemplativa, la contemplativa, la de preparación, acción y mantenimiento. Y el examen te puede colocar estas mismas etapas cuando a un paciente le dicen que es diabético y tiene que empezar insulina. Te puede hacer la pregunta de las etapas del alcohólico que le han diagnosticado alcoholismo con el paciente diabético que le han dicho que tiene que usar insulina. Entonces, ¿qué es la etapa precontemplativa? Negación. No, yo no soy alcohólico. No, yo no soy diabético. Yo no necesito ninguna terapia. No, yo no necesito insulina. Contemplativa. Se devuelve el paciente a la siguiente consulta y dice, bueno, definitivamente sí soy alcohólico. O bueno, definitivamente creo que voy a necesitar la insulina. Entonces, esa etapa contemplativa es la de aceptación. Preparación. Entonces el paciente dice, ok, doctor, yo soy alcohólico y quiero empezar mi terapia de grupo con Alcohólicos Anónimos. Entonces, esa etapa de preparación es el primer paso. La etapa de acción es el cambio de comportamientos que el paciente hace. Entonces, el paciente diabético empieza a usar la insulina, el paciente alcohólico acepta el diagnóstico y empieza a ir a las terapias de grupo, pero el alcohólico empieza a dejar de salir con los amigos que lo inducían al alcoholismo, cambia su ambiente, el paciente diabético cambia su dieta. Entonces empieza a tener una agrupación de comportamientos que lo llevan al mantenimiento y a la acción. Entonces, de alguna forma van asociados mantenimiento y acción. El tratamiento más importante para el paciente alcohólico son las terapias de grupo, pregunta de examen, y pueden asociarse a psicoterapia. Ahora, ¿qué pasa si un paciente alcohólico se alcoholiza o cualquier persona se alcoholiza
¿O qué pasa si un paciente alcohólico se le restringe el alcohol? Entonces aparece, recuerda, el estado de alcoholización y el estado de withdrawal, de retiro del alcohol. Entonces nos aparece el coma o el estado de retiro del alcohol, el withdrawal. ¿Qué sucede? Si el paciente está alcoholizado y entra en coma, es porque tiene una disfunción cerebelar y una disfunción cerebral. El paciente entra en coma y ¿qué hacemos? Cóctel de coma. ¿Qué tiene el cóctel de coma? Tiamina, destrozal 50 y naloxona. Entonces recuerda, la tiamina es para el alcohol, la destroza es para la hipoglicemia y la naloxona es para intoxicación por opioides. Nunca dar destroza antes que la tiamina, pregunta de examen. Ahora, ¿qué sucede si el paciente es alcohólico y se le quita el alcohol súbitamente? Recuerda que el alcohol sube los niveles de GABA, entonces sube los niveles de un neurotransmisor inhibitorio. Si tú se lo quitas, entonces los niveles del neurotransmisor inhibitorio caen. Al caer, se sube todo el sistema excitatorio. Entonces al paciente le empieza a dar taquicardia, le empieza a dar hipertensión, le empieza a dar temblores, y esos temblores pueden evolucionar a convulsiones. Pregunta de examen. ¿Qué le das al paciente que tiene todos esos síntomas por retiro de alcohol? Le subes el GABA. ¿Cómo le subes el GABA? Con benzodiazepinas. Las benzodiazepinas aumentan los niveles de neurotransmisores inhibitorios. Ahora nos aparecen otro tipo de sustancias alucinógenas, los opioides. Entonces recuerda, ya lo vimos en el cóctel de coma, ¿qué se le da la intoxicación por opioides? Se le da naloxona. Entonces está el paciente que aumenta el consumo o el paciente que tiene el withdrawal, que tiene el retiro por opioides. Entonces, opioides, intoxicación, al paciente le va a dar coma. Inicialmente puede pasar por la euforia, pero es muy momentánea y entra en coma y se le hace constricción de las pupilas. Recuerda, para efectos del examen, diferencia entre constricción pupilar y dilatación pupilar. Pupila pequeña o pupila grande. Punto importante de diferenciación en las intoxicaciones en psiquiatría. Si la pupila está pequeña, piensa en opioides. Si la pupila está grande, piensa en cocaína o en anfetaminas. Cocaína y anfetaminas son excitatorios, opioide es inhibitorio. Es decir, que opioides aumenta GABA y cocaína y anfetaminas pueden aumentar neurotransmisores excitatorios. Importante. Los pacientes que consumen cocaína y que están intoxicados por cocaína pueden sufrir infartos agudos de miocardio. Entonces, un hombre con pupila dilatada que tiene un infarto piensa que consumió cocaína. Y nos aparece el otro que es el PCP. Entonces, el que consume PCP, la característica es que se vuelve agresivo y con aumento de la fuerza muscular. El paciente se olvida de lo que le ha sucedido y tiende a después sentirse arrepentido porque él no sabe que golpeó a la novia, que hizo un escándalo y un daño en el bar en donde estaba. Entonces, la característica importante es la agresividad y el aumento de la fuerza muscular. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente con opioides le hacen restricción de opioides? Entonces el paciente te hace dolor, diarrea e irritabilidad como puntos importantes. Tratamiento en los pacientes que tienen intoxicación o que tienen consumo crónico de heroína u opioides. Recuerda, naloxona trata el momento agudo, pero si le quieres dar un poco más de prolongación al tratamiento, naltrexona o Subaxo. Típicamente el examen se te va a enfocar solamente en naloxona. No lo olvides, PCP, el paciente se torna agresivo y con exceso de la fuerza muscular. Ahora hablemos de fisiología del sueño y patología del sueño. Entonces recuerda, el punto culmen que queremos alcanzar cuando estamos durmiendo es el REM. Realmente nosotros llegamos al REM, a esa fase de movimientos de Rapid Eye Movement, de movimientos oculares rápidos, y no nos quedamos ahí, volvemos a descender a la etapa 1 y volvemos a escalar hasta nuevamente llegar a una nueva fase de REM. Volvemos a caer y volvemos a subir. Básicamente nosotros estamos así en el sueño.
Entonces, imagina que la cima es el REM. Y estamos aquí escalando. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, llegamos al REM, caemos. Luego otra vez, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y volvemos a caer. Recuerda que la única fase en la cual tenemos atonía muscular es en la etapa REM. Entonces, en la etapa REM tenemos atonía. En el resto de las etapas estamos con tonicidad, estamos tónicos. Y eso es importante para las patologías del sueño, las pesadillas, los terrores nocturnos. Entonces, nosotros vamos escalando. Llegamos a ese primer punto, etapa 1. El tiempo que nos tomó desde que nos acostamos a dormir hasta que llegamos a la etapa 1 se llama sleep latency. Ahora el tiempo que nos toma llegar de la etapa 1 al REM se denomina REM latency. Y ese REM latency dura más o menos 40 minutos. ¿Cuál es el problema de los pacientes con narcolepsia? Que pasan de la etapa 1 casi que de inmediato al REM. Entonces, en REM, como perdemos el tono muscular, el paciente cae y se duerme, entra en la profundidad del sueño muy fácilmente. Entonces, ¿cómo lo vimos ayer? Recordemos, estamos como en una escalera, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y llegamos al REM. De ahí volvemos a caer y volvemos a escalar, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y llegamos al REM. Que es lo mismo que decir, estamos en REM, caemos, en REM, caemos, en REM, caemos, en REM, caemos. Esos picos estamos en la fase REM. En esos procesos de subir, etapa 1, 2 y 3, etapa 1, 2 y 3. ¿Qué sucede? En la etapa REM tenemos atonía muscular, atonía muscular. Tenemos etapa 1, etapa 2, etapa 3 y entramos al REM. Recuerda que mientras nos acostamos a dormir y entramos a la etapa 1, eso se denomina sleep latency. Desde la etapa 1 hasta el REM se denomina REM latency. Importante. ¿Cuál es el problema de la narcolepsia? Pasa de etapa 1 a REM casi que inmediatamente. El otro punto importante es en qué puntos se nos hace fácil despertarnos. Entonces recuerda, tenemos etapa 1, etapa 2, etapa 3 y el REM. Entonces, etapa 1, etapa 2 y REM, etapa 1, etapa 2 y REM, se nos hace fácil despertar. En cambio, en la etapa 3 es difícil despertar. Otro punto importante es que la mayor actividad cerebral de todo nuestro día se da en la etapa REM, pero paradójicamente es donde el cerebro más recuperación tiene. Es donde estamos con atonía y es donde más rapidez hay en los movimientos oculares y pueden ocurrir erecciones. Recuerda la mnemotecnia SANT para la actividad de neurotransmisores en el sueño. Tenemos la serotonina, la acetilcolina, la norepinefrina y la dopa. Siempre piensa, exceso de dopa, más actividad, más insomnio. ¿Qué pasa con los pacientes psicóticos? Más dopa. Tenemos que darles reguladores de la dopamina con los antipsicóticos que bloquean la dopa, porque ese exceso de dopa los está colocando con insomnio. Quiere decir que cuando se sube la dopa, cae el sueño. Pero cuando sube la serotonina, sube el sueño. Cuando sube la acetilcolina, sube el sueño. Pero cuando sube dopa o norepi, cae el sueño. Ahora, ¿qué sucede? Recuerda que en la etapa 1, la onda predominante es la onda T. En la etapa 2, la onda predominante es la kappa. Y en la etapa 3, la onda predominante, pregunta de examen, es la onda delta. Importante. Ahora nos aparecen dos patologías importantes del sueño, tres en realidad, pero dos del ciclo del sueño, que son las pesadillas y los terrores nocturnos. ¿Qué sucede? Pesadillas. Recuerda que ocurren en la fase REM. Entonces, ¿a qué asocias esto? Al PTSD, al desorden de estrés postraumático. ¿Qué pasa el desorden de estrés postraumático? El paciente recuerda el sueño. ¿En dónde recordamos los sueños? En la fase REM.
¿Cómo estamos en la fase REM? Con atonía muscular, pero el paciente se despierta al otro día recordando el evento de lo que ha soñado. Si la pesadilla está asociada a PTSD, entonces recuerda, a esos pacientes se les puede dar SSRI o se le puede asociar también a psicoterapia por el evento que ha sufrido, no por la pesadilla en sí, sino porque la pesadilla está siendo generada por el evento que ha sufrido. Si la pesadilla no está asociada a PTSD, no se le da tratamiento. Terrores nocturnos. Recuerda que los terrores nocturnos aparecen en la etapa 3 del sueño. Y recuerda que en la etapa 3 es difícil de despertar, no recordamos y estamos con tonicidad muscular. Entonces el paciente no recuerda, el paciente tiene una alta tonicidad muscular y aparte de eso el paciente lo quieren despertar sus padres y no se puede despertar. Entonces, en los casos de los terrores nocturnos es típico en pediatría que te lo lleven los papás a consulta, asustados los padres de cómo ven a su hijo en las noches. Pero el niño dice, yo me siento bien, yo no soñé nada, yo no tengo ninguna pesadilla, pero en las pesadillas es el paciente propiamente quien consulta, normalmente asociado a PTSD. Nos aparece otra situación, que es la apnea del sueño. Entonces recuerda que la apnea del sueño puede estar asociada en dos situaciones. Puede ser obstructiva o puede ser de origen central. Recuerda que si la apnea es obstructiva, se asocia a personas obesas. Si la apnea es de origen central es porque el paciente tiene algún problema cerebral en donde se le está olvidando respirar al paciente. En la apnea obstructiva, el paciente tiene hipoxemia. En cambio, en la apnea central, el paciente tiene hipercapnia. Importante. En la apnea obstructiva fundamentamos el tratamiento para el examen en CPAP. En cambio, en la apnea central fundamentamos el tratamiento en BiPAP. Punto importante. Las dos situaciones, debido o a la hipoxemia o a la hipercapnia, pueden llevar a la hipertensión pulmonar. Recuerda, la vasculatura pulmonar funciona un poco diferente a la vasculatura del resto del cuerpo. Si la vasculatura pulmonar percibe caída en el oxígeno o aumento en los niveles de CO2, hace vasoconstricción. Por lo tanto, la apnea del sueño puede llevar al paciente a hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar puede llevar a falla cardíaca derecha. La falla cardíaca derecha puede llevar a edemas. Importante. Y esos edemas pueden llevar a congestión hepática y esa congestión hepática puede terminar en cirrosis. Entonces, una apnea del sueño puede generar complicaciones importantes. Ahora, la narcolepsia. El punto importante en la narcolepsia, recuerda nuevamente la fisiología del sueño. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y llegamos a la fase REM. ¿Qué sucede? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Recuerda que desde que nos acostamos hasta que llegamos a la etapa 1, sleep latency. Desde la etapa 1 hasta el REM, REM latency. ¿Qué pasa con la narcolepsia? Pasan de la etapa 1 rápidamente al REM. ¿Qué estamos en REM? Con atonía. Entonces el paciente con narcolepsia cae súbitamente. Está hablando contigo, le dio un poco de sueño, pero cae súbitamente. ¿Por qué? Porque entró de la etapa 1 al REM inmediatamente. Para efectos del examen es la característica típica, pero siempre el examen te va a hablar o te va a pedir que en la respuesta coloques hipocretina 1. Los niveles de hipocretina 1 son diagnóstico de narcolepsia. El tratamiento se fundamenta en pedirle al paciente que programe siestas y si no funciona se le dan anfetaminas. De esa forma, doctores, hemos terminado nuestro repaso de lo que aprendimos toda esta semana en los aspectos de psiquiatría.